Buenas noches, colegas. Buenas noches, colegas. En unos minutos, en un minuto estamos iniciando. Buenas noches, colegas. Ya se están uniendo todos. Como cada día, estamos leyendo el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el Decreto Supremo 024-2016-EM, modificado por el Decreto Supremo 023-2017-EM, y la última modificación, que es el Decreto Supremo 034-2023-EM. El día de ayer nos quedamos leyendo todo lo que es el título tercero, lo terminamos, y hoy vamos a continuar con el título cuarto. Así que continuemos. Título cuarto. ¿Qué nos dice? Gestión de operaciones mineras. Capítulo 1. Estándares de las operaciones mineras subterráneas. Subcapítulo 1. Ingeniería del macizo rocoso. Artículo 213. En la ejecución de las labores mineras horizontales, inclinadas o verticales y otras, se procederá a su sostenimiento sistemático, sobre la base de los estudios geomecánicos, antes de continuar las perforaciones en el frente de avance, aplicando el principio de labor avanzada, labor sostenida, en lo que sea aplicable. Artículo 214. En las etapas de exploración y explotación, incluida la preparación y desarrollo de la mina, el titular de actividad minera debe tener en cuenta a. Que de acuerdo al estudio geomecánico efectuado, el plan de minado debe considerar las condiciones más desfavorables de la masa rocosa del depósito mineralizado para elegir el método de explotación de menor riesgo que permita la seguridad de los trabajadores y maquinarias, así como una alta recuperación del mineral, la estabilidad de las excavaciones y la buena productividad. La letra B fue corregida en el Decreto Supremo número 034-2023, así que vamos a leer la corrección de la letra B, que es 214, aquí lo tenemos, letra B. Nos dice, registrar mensualmente los ensayos y pruebas de control de calidad respecto de no menos del 1% de cada tipo de sostenimiento aplicado en dicho periodo. Continuamos. La letra C. Registrar el monitoreo por estallido de rocas en base a la frecuencia de reportes de incidentes de este tipo y en base a las labores sometidas a altas presiones por carga litostática. D. Los PETs relativos a temas geomecánicos deben incluir los materiales y estándares de acuerdo al trabajo realizado y deben ser actualizados por el área geomecánica de acuerdo al cambio de las condiciones geomecánicas de las labores. Letra E, que nos dice que durante la ejecución del plan de minado debe establecerse una relación de comunicación técnica y profesional entre las áreas de geología, geomecánica, mina y gerente de seguridad y salud ocupacional.
Dicha comunicación debe permanecer durante todo el proceso de explotación a efectos de prevenir el desprendimiento de rocas, especialmente cuando se atraviesa zonas de gran perturbación estructural. F. Que los avances de las labores mineras no deben exceder lo establecido en el plan mensual de minado, salvo modificación previa del mismo. La letra G también se corrigió en el Decreto Supremo 034. Aquí lo tenemos. 214, letra G. La corrección en el 034 es que se mantenga el ancho y la altura de las labores dentro de los parámetros establecidos en los cálculos de geomecánica desarrollados para cada unidad de operación. Letra H. Que el diseño de la sección y gradiente de las galerías y las otras labores tengan en cuenta las características estructurales del macizo rocoso, sus propiedades geomecánicas, la utilización que tiene y los efectos de servicio: agua, aire comprimido, cables eléctricos, ductos de ventilación requeridos. Y que todas las galerías y otras labores cuenten con refugios peatonales cada 50 metros y las galerías principales cuenten además con áreas de cruce de equipos motorizados con sus respectivas señalizaciones y o semáforo. Letra J, que nos dice que en tramos de 150 a 200 metros se construye accesos laterales, adicionales o cruces para los vehículos, considerando el vehículo más grande de la mina para facilitar el pase de los vehículos de ida y vuelta, considerando además un área necesaria para la construcción de cunetas para casos de drenaje o deshielo. Letra K. Para la ejecución de las operaciones mineras subterráneas y superficiales, si me escuchan mi garganta distinta es porque estoy mal de la garganta, así que por favor pido comprensión. Letra K. Para la ejecución de las operaciones mineras subterráneas y superficiales, el titular de la actividad minera debe acreditar que cuenta con la asesoría de un profesional ingeniero especializado y con experiencia en geomecánica para cada unidad minera o unidad de producción. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023-EM. Artículo 215. Para la circulación de vehículos al salir a superficie, el titular de actividad minera construirá carreteras de alivio en las vías de circulación con pendientes mayores al 5%, ya sea rampas o accesos o zigzag, diagonales a las vías existentes y ubicadas en lugares preestablecidos, cuando ello resulte necesario como producto de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgo. Estas carreteras de alivio deben servir para ayudar a la reducción de la velocidad de la maquinaria y controlarla hasta detenerla. Artículo 216. Las rampas con tangentes largas deben contar con refugios peatonales y puntos de cruce de equipos a distancias no mayores a 50 metros. En aquellas con tangentes cortas y en las curvas, estas distancias no deben ser mayores a 30 metros. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023-2017. Artículo 217. Todas las labores de interior de mina, niveles, subniveles, cruceros, tajeos, echaderos, talleres, instalaciones eléctricas y mecánicas, zonas de estacionamiento y otros lugares de acceso deberán estar señalizadas con material de alta reflexividad de acuerdo al Código de Señales y Colores de acuerdo al anexo número 17. Artículo 218. Para el desatado de rocas sueltas en cada labor, como mínimo debe contarse con 2 juegos de a 4 barretillas de diferentes medidas de acuerdo a las dimensiones de las labores, cada uno. En galerías y rampas debe contarse como mínimo un juego de 4 barretillas de cada 100 metros. Artículo 219. Para los casos de mantenimiento y reparación de chimeneas, se debe instalar una plataforma guardacabeza o ranfla
colocándose previamente tapones, entablado, en la parrilla de la chimenea, así como avisos preventivos tanto en la parte superior como inferior de la chimenea. Estos trabajos requieren del petar. Artículo 220. Los trabajos de recuperación de puentes y pilares, rehabilitación de labores y reinicio de aquellas que hayan estado paralizadas por un tiempo mayor al de su autosostenimiento, considerados como trabajos de alto riesgo, deben contar con un estudio previo de geomecánica y deben ser realizados por un trabajador calificado que cuente con petar, de acuerdo al anexo número 18. Dichos trabajadores deberán estar bajo dirección permanente del supervisor responsable de la tarea en mención. Artículo 221. ¿Qué nos dice? Al conectar galerías o chimeneas con otras labores mineras, se tomarán las siguientes precauciones. A. Marcar la labor que va a ser conectada con material de alta reflexividad, colocando un cartel con las palabras peligro, conexión, a 50 metros a cada lado de la conexión. B. Proteger las tuberías de aire comprimido, agua, ventilación y demás instalaciones. C. Utilizar cargas de explosivos muy pequeñas para evitar daños a las labores conectadas. Esta actividad se hará cumpliendo con los estándares y procedimientos cuando se trate de todo tipo de conexiones próximas a las labores o instalaciones. Letra D. En el cruce de toda labor vertical. Buenas noches, colega Dani. No tengo tiempo de revisarlo, pero de aquí terminando el live voy a revisar los correos que me han enviado, no se preocupe. Hoy reviso el correo. Muchas gracias por avisar, colega. Letra D. Continuemos. En el cruce de toda labor vertical con otra horizontal o en el de dos labores horizontales, con gusto, colega Dani. En el cruce de toda labor vertical con otra horizontal o en el de dos labores horizontales, cuando dicho cruce determine secciones peligrosas, se procederá a fortificarlo convenientemente por medio de elementos de sostenimiento adecuados que garanticen la seguridad de los trabajadores que laboran o transiten en las zonas con la debida identificación y señalización de labores. Letra E. Ubicar personal de vigilancia en cada uno de los posibles lugares de acceso, quienes permanecerán en ese lugar hasta recibir orden expresa de los encargados del disparo. Letra F. Otras que se determine de acuerdo al procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Artículo 222. La separación entre los compartimientos de una chimenea deberá ser hecha con tablas firmemente clavadas en puntales o cuadros. El entablado debe ser refaccionado tan pronto como ofrezca señales de deterioro. Se exceptúa las chimeneas preparadas con medios mecánicos. Artículo 223. Si las labores subterráneas son comunicadas a superficie mediante chimeneas y embudos o sumideros, glory hole, se colocará parrillas para evitar la caída de personas, así como un cerco perimétrico en superficie. Los taludes de los embudos no serán mayores que los del ángulo de reposo del material. Subcapítulo 2. Desate y sostenimiento. Artículo 224. Como medida de prevención para evitar accidentes por desprendimiento de rocas, se instruye y obliga a los trabajadores a seguir las siguientes reglas de trabajo al ingresar a las labores. A. Inspeccionar las labores, taludes y botaderos con el fin de verificar condiciones del terreno antes de entrar a la zona de trabajo. B. Desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes, durante y después de la perforación, asimismo antes y después de la voladura. Letra C. La operación de desatado manual de rocas debe ser realizada en forma obligatoria por dos personas, en tanto uno de ellos desata las rocas sueltas, haciendo uso de la barretilla, el otro vigilia el área de desatado, alertando toda situación de riesgo,
Se prohíbe terminantemente que esta actividad sea realizada por una sola persona. Letra D. Antes de proceder con la fortificación o sostenimiento de las labores, se asegura el desatado total de la labor. Letra E. En los frentes donde se realicen las actividades de exploración, explotación, desarrollo y preparación, la instalación de los elementos de sostenimiento o fortificación debe ser realizada hasta el tope de los frentes, evitando la exposición de los trabajadores a la caída de rocas en áreas no fortificadas cuando dicha labor minera no cuente con una roca competente. Letra F. Conservar el orden y la limpieza en el lugar de trabajo para realizar las tareas con seguridad y tener las salidas de escape despejadas. Esto ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017 Artículo 225, ¿qué nos dice? Cuando los trabajadores mineros pongan en peligro la estabilidad de las labores, será obligatorio instalar y mantener un sostenimiento de acuerdo al diseño establecido en los estándares de sostenimiento. Artículo 226. En toda operación de relleno de labores explotadas, se deberá cumplir con las siguientes medidas de seguridad. A. Realizar estudios de resistencia, granulometría, límites de contenido de agua, estabilidad física y química del material de relleno. B. Encontrar la resistencia a la compresión uniaxial ideal del relleno en función de su densidad, del ancho, altura y longitud de tajeo. C. Asegurar la compactación del material y el relleno total de los espacios abiertos para garantizar que no habrán futuras subsidencias o fracturas que afecten la estabilidad del área minada. D. Después del relleno, la chimenea utilizada debe quedar limpia para no causar problemas de ventilación y perforación en la labor explotada. En caso de chimeneas con presencia de agua, se impedirá la acumulación de lodo. Letra E. ¿Qué nos dice? En caso de corte y relleno descendente, es imprescindible el uso de armaduras de hierro, tales como cables, mallas y otros similares en las losas, para asegurar que no falle el esfuerzo al corte, flexión o cizalla. No dejar espacio abierto hacia el techo en el relleno para evitar que se produzca subsidencia en el nivel superior. Artículo 227. Este artículo tiene corrección en la letra C, así que continuamos. En el caso de relleno, se deberá contar con, la letra A nos dice, el estudio hidrogeológico en la zona a rellenar. La letra B, prueba de laboratorio para determinar la velocidad de percolación, velocidad de compactación, densidad relativa y velocidad de consolidación. La letra C es la que está corregida en el Decreto Supremo 034. Aquí tenemos letra C, artículo del 227. C. Diseño de los tapones hidráulicos, evaluación de estabilidad de tapones y factor de seguridad, drenaje de relleno y de la infraestructura de transporte de relleno. Artículo 228. ¿Qué nos dice este artículo? En las labores mineras que permanezcan abiertas, tales como cruceros, galerías, cortadas, rampas, túneles y tajeos, se podrá utilizar como elemento de sostenimiento el hormigón, manteniendo las características técnicas de resistencia a la compresión simple, a la tracción, a la flexotracción y a la adhesión. Dicho tipo de sostenimiento puede ser combinado con pernos de roca, mallas, fibras, barras ranuradas de fricción, entre otros, teniendo en consideración la geomecánica de las rocas. En todos los casos, el uso del hormigón requerirá pruebas de laboratorio que garanticen las características técnicas de resistencia. Igualmente, los pernos de sostenimiento serán sometidos a pruebas de arranque, cuyos resultados estarán disponibles para la supervisión, inspección o fiscalización correspondiente de las autoridades competentes. Subcapítulo 3. Minería subterránea sin rieles. Artículo 229.
Para la explotación subterránea sin rieles, el titular de la actividad minera deberá seleccionar el método de minado más seguro luego de haberlo comparado con otras alternativas, cumpliendo además lo dispuesto en el artículo 213 y los literales que le conciernen del artículo 214 del presente reglamento. Artículo 230. Cuando el techo de la labor es mayor de 4 metros, se utiliza obligatoriamente desatadores mecánicos. Igualmente, es de aplicación lo establecido en el subcapítulo 2 del presente capítulo en lo que corresponda. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 231. En toda labor que requiera sostenimiento, cuya altura de techo supere los 5 metros, se utilizará obligatoriamente equipo de sostenimiento mecanizado, evitando la exposición de los trabajadores a la caída de rocas cuando se instalen los elementos de sostenimiento requeridos. Artículo 232. Los equipos de perforación, carguío, acarreo y transporte, tales como jumbos, scoop trams, dampers, entre otros, deberán ser operados solo por trabajadores capacitados y autorizados. Deberán contar con licencia de conducir mínimo A1, otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Artículo 233. La instalación de accesorios de servicios, tales como tuberías de agua y aire, cables eléctricos, elementos de soporte y otros, que requieran ser ubicados en las partes elevadas de las labores mineras, se realizará haciendo uso de los equipos utilitarios de izaje diseñados para este fin. Colegas, recuerden que pueden compartirlo para llegar a más colegas. Subcapítulo 4. Perforación y voladura. En este nos vamos a quedar para luego, en la siguiente lectura, tomar la voladura no eléctrica y la eléctrica. Subcapítulo 4. Perforación y voladura. Artículo 234. En todo trabajo de perforación y voladura en mina subterránea se deberá cumplir con las siguientes normas de seguridad. A. Antes de iniciar la perforación, se debe ventilar, regar, desatar, limpiar y sostener la labor. B. Revisar el frente para ver si hay tiros cortados o tiros fallados. Si hubiesen, se debe recargar los taladros y dispararlos tomando todas las medidas de seguridad del caso, nunca perforar en o al lado de tiros cortados. Letra C. Asegurarse que los elementos de sostenimiento, postes, sombreros, tirantes, blocks, anillados con madera, entablado, enrejado, pernos de roca, malla, hormigón, entre otros, no estén removidos por un disparo anterior. Si lo estuviesen, deberán ser asegurados inmediatamente. D. Durante el proceso de perforación, el perforista y su ayudante están en la obligación de verificar constantemente la existencia de rocas sueltas para eliminarlas. E. Al perforar, los taladros que delimitan la excavación, techo y hastiales deben hacerlo en forma paralela a la gradiente de la galería, subnivel, chimenea, cámara y otras labores similares, usando una menor cantidad de carga explosiva para evitar sobreroturas en el contorno final. Artículo 235. La perforación de chimeneas convencionales de más de 20 metros de longitud deberá hacerse utilizando dos compartimientos independientes, uno para el tránsito del personal y otro para el echadero. Se exceptúan las chimeneas preparadas con medios mecánicos. Para casos de chimeneas desarrolladas en H, el procedimiento debe hacerse comunicándose a subniveles cada 20 metros. El artículo 236 ha sido modificado en el Decreto Supremo 034/2023. Aquí lo tenemos. Artículo 236. En las labores mineras se debe efectuar monitoreos periódicos de vibraciones conforme a su estándar y haciendo uso de equipos de sismografía orientado a minimizar
la perturbación al macizo rocoso por efecto de las voladuras con explosivos. Luego, para una siguiente lectura, tenemos voladura no eléctrica y voladura eléctrica. ¿O quieren que los leamos hoy? No sé, si me responden en los comentarios si quieren que leamos hoy estos dos para dejarlo concluido lo que es voladura. Voladura no eléctrica y voladura eléctrica. Para llegar hasta aquí. Me dejan sus comentarios, colega, si quieren que termine de leer estos dos. Voladura no eléctrica y voladura eléctrica. Hola. Bueno, como se siguen uniendo, entonces continuamos. Subcapítulo 5. Voladura no eléctrica. En el inciso A, pues está actualizado en el Decreto Supremo 034/2023. Artículo 237, sobre lo que tiene que ver con voladura no eléctrica, nos dice: en operaciones mineras a cielo abierto, para la ejecución de perforación, ¿dónde se puede hacer seguridad minera? Sugerencia, por favor. Bueno, hay como carrera técnicas en institutos, luego hay como maestría en varias universidades, en la Universidad Nacional de Trujillo, en universidades de Lima. También hay especialización, por ejemplo en La Molina, en la Agraria La Molina hay una especialización en también, bueno, pero es completo, es en SOMA, no es solo seguridad minera. Hay en varios lugares, colega. A ver, continuemos. En el artículo 267, en operaciones mineras a cielo abierto, para la ejecución de perforación y voladura, se tendrá en consideración lo siguiente. A. El carguillo de taladros podrá hacerse tanto de día como de noche, mientras que el amarrado y el disparo solo podrá realizarse durante el día. Con gusto, colega Maxi. El disparo será hecho a una misma hora y de preferencia al final de la guardia, siempre que dicho disparo sea de día, teniendo especial cuidado de comprobar que los trabajadores hayan sido evacuados fuera del área de influencia del disparo. Para todos los disparos con probabilidad de proyección en los 360 grados en el plano horizontal, se debe considerar un área de influencia definida por un radio de seguridad de 500 metros. En caso de disparos en bancos, se debe aplicar diseños de voladura y controles operativos de acuerdo a los procedimientos propios del titular minero para minimizar la proyección de rocas y considerar una distancia mínima de 500 metros en dirección a la salida del disparo. Ahora la letra B de este mismo artículo 237. Los parámetros para el quemado de la mecha lenta de 1 metro son de 150 a 200 segundos o 50 a 60 segundos pie. No deberá usarse mechas con defecto o con exceso a estos límites. C. Deberá usarse longitudes de guía suficientes para permitir el encendido de toda la tanda de perforación y dejar un lapso adecuado para que el personal encargado de encender los tiros pueda ponerse a salvo. En ningún caso se empleará guías menores a 1.50 metros de longitud. D. Es obligatorio el uso de conectores y mecha rápida a partir de 20 taladros en labores secas y en labores con filtraciones de agua a partir del chispeo de un taladro. Asimismo, será obligatorio el uso de conectores y mecha rápida para disparos de taladros en chimeneas cuya longitudes sean mayores de 5 metros. E. El atacado de los taladros deberá hacerse solamente con varilla de madera, siendo prohibido el uso de cualquier herramienta metálica. Los tacos deberán ser de materiales incombustibles. F. El encendido de los tiros deberá hacerse a la hora predeterminada.
Estarán presentes solamente los trabajadores encargados del encendido y todos los accesos al lugar donde se va a efectuar la explosión deberán estar resguardados por vigías responsables para el encendido de una tanda de tiros. El encargado estará siempre acompañado, por lo menos por un ayudante con experiencia. G. Antes de empezar la perforación en un lugar recién disparado, este debe ser lavado con agua y examinado cuidadosamente para determinar los tiros fallados. H. Cuando haya falta de uno o más tiros, se impedirá a toda persona el acceso a ese lugar hasta que hayan transcurrido por lo menos 30 minutos. I. Está prohibido extraer las cargas de los tiros fallados, debiendo hacerlas explotar por medio de nuevas cargas en cantidad necesaria colocadas en los mismos taladros. Se prohíbe hacer taladros en las vecindades de un tiro fallado o cortado. Colegas, recuerden que pueden apoyar a lograr el objetivo, así que continuamos con la lectura. Letra J. Está prohibido perforar tacos de taladros anteriormente disparados. Artículo 238. ¿Qué nos dice? Cuando el sistema de inicio no eléctrico emplea cordones detonantes, se tomará en cuenta lo siguiente. A. Cuando el sistema de inicio no eléctrico utiliza tubo shock. 1. Las conexiones u otros dispositivos de inicio deben asegurarse de una forma tal que no haya propagación interrumpida. 2. Las unidades hechas en fábrica deben utilizarse tal como están ensambladas y no deben cortarse, excepto que se permita un pequeño corte lateral en la guía troncal en condiciones secas. 3. Las conexiones entre taladros no deben hacerse hasta inmediatamente antes de que el lugar de disparo esté libre cuando se usan retardadores superficiales. B. Cuando el sistema de inicio utiliza cordón detonante. 1. Cordón detonante. 1. La línea de cordón detonante que sale de un taladro debe de manera tal que el detonante pueda llegar a cada taladro de por lo menos 2 direcciones. 3. Las conexiones deben ser bien hechas y mantenidas a ángulos rectos del circuito del cordón detonante. 4. Los detonadores deben sujetarse bien al lado del cordón detonante y estar dirigidas en dirección de procedencia de la detonación. 5. Las conexiones entre taladros no deben hacerse sino inmediatamente antes de que el lugar de disparo esté libre al usar retardadores superficiales. C. Cuando el sistema de inicio utiliza tubo de gas, se debe examinar antes de la voladura la continuidad del circuito. Ahora, nuestro último capítulo por hoy, subcapítulo, que es subcapítulo 6, voladura eléctrica. Artículo 239. ¿Qué nos dice? En la voladura eléctrica se debe cumplir lo siguiente. A. Está prohibido usar otra fuente que no sea la generada por las máquinas o baterías construidas especialmente para el encendido eléctrico de los tiros, a menos que las instalaciones de fuerza motriz o alumbrado hayan sido técnicamente adecuadas para el efecto y tengan una instalación especial de conexiones con interruptores dobles que no sean accesibles sino a los trabajadores autorizados. B. Los cables conductores y en tanto el personal en el lugar a disparar no haya sido evacuado. Los encargados de esta labor regresan a la máquina para el disparo restableciendo los contactos. C. En perforación de piques y chimeneas es obligatorio el uso de detonadores que sean iniciados por control a distancia para la voladura. A juicio del operador de la mina, hasta 5 primeros metros se puede usar los detonadores corrientes tomándose toda clase de previsiones en lo que respecta a la oportuna evacuación de dichas labores por los trabajadores encargados de encender los disparos. En la perforación de túneles de gran sección, los disparos eléctricos deben efectuarse retirando el personal a una distancia mínima de 300 metros.
D. Cuando el encendido de los tiros sea eléctrico, los disparos deben ser hechos por un trabajador que se encuentre capacitado para esta tarea, quedando terminantemente prohibido a todos los demás trabajadores acercarse a las labores antes de que los conductores eléctricos usados para este objeto hayan sido debidamente desconectados. Letra E. Después del disparo eléctrico, ninguna persona debe entrar a laborar antes que se desconecten los cables conductores de la máquina para el disparo y se cierre la máquina con llave. Letra F. En caso de ocurrir una falla en un disparo eléctrico, primero se desconectan los cables conductores o la línea de disparo y se ponen estos en cortocircuito por lo menos de 2 puntos para enseguida revisar y corregir el circuito eléctrico de la voladura. Los encargados de esta labor regresan a la máquina de disparo para el restablecimiento de los contactos y ejecutar la voladura tomando las medidas de seguridad correspondientes. Hola, colega Fabiola. El libro yo lo consigo en Conamín, pero justo sacaba una publicación, ya será 4 publicaciones atrás, si ves desde la última, y encontré unas páginas en internet donde lo venden. Está en una a 32 soles, en otra a 24 me parece. Pero ahí está la publicación. Ahí si revisas las publicaciones, justo saqué un post que es un carrete de varias fotos, donde están las capturas de la pantalla de las páginas donde lo venden. Seguridad en el área voladora de mina. Sí, Maxi, estamos seguridad en mina, en el área de voladura. Hace rato hemos leído sobre el área de voladura no eléctrica, ahora estamos leyendo sobre voladura eléctrica, lo que nos manda el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. La portada, ok. Esta es la portada, pero este me lo dieron en un Conamín. Como te digo, el que venden en internet ya es actualizado con el Decreto Supremo 034. En este yo estoy leyendo las actualizaciones aquí en una hoja. Pero aquí está la portada igual, si lo quieren ver. Ya. Continuamos, colegas. Artículo 240. Está prohibido el ingreso a las labores de reciente disparo hasta que las concentraciones de gases y polvo... Con gusto, colega Fabiola. Está prohibido el ingreso a las labores de reciente disparo hasta que las concentraciones de gases y polvo se encuentren por debajo de los límites establecidos en el artículo 110 del presente reglamento. Artículo 241. En los disparos primarios solo se harán al final de cada guardia, con un máximo de 3 disparos en 24 horas. Para reducir los efectos nocivos de la voladura, debe evaluarse el uso de técnicas de precorte. Artículo 242. En las galerías, socavones y demás labores se efectuarán los disparos y voladuras tomando las necesarias precauciones para que se formen los arcos o bóvedas de seguridad. En caso de no lograrlo, se procederá al desatado y sostenimiento de la voladura. Deberá emplearse diseños, equipos y material adecuados, después de estudios y rigurosas pruebas de campo que garanticen técnicamente su eficiencia y seguridad. Bueno, colegas, muchas gracias por acompañarme en la lectura. Nos quedamos aquí. Para la próxima lectura es su capítulo 7, Chimeneas. Recuerden que todo esto queda grabado en el canal de YouTube, así que si no pudieron estar desde el inicio, lo encuentran ahí en el canal de YouTube que está en el perfil de acá, de Seguridad e Ingeniería. Lo encuentran grabado todas nuestras lecturas. Así que nos vemos próximamente. De aquí lo más seguro es la siguiente lectura el lunes, porque como tengo unos pendientes y también porque estoy un poco mal en la garganta. Así que nos vemos el lunes, colegas. Un gusto. Saludos.